Gloria sea al Señor, amados todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Hoy, miércoles de victoria, un día más para exaltar, para aprender de la palabra de nuestro Señor. Así que, amados todos, vamos a estar puestos de pie y oremos en esta tarde. Gloria a Dios. Bendito Dios y Padre amado, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por el alimento que usted ha puesto en nuestra mesa. Gracias, Padre Celestial, porque cada día usted cuida de cada uno de nosotros, Señor. Adoramos
adorado sea tu presencia cada día, cada instante, Señor. Te damos la bienvenida en esta tarde, Padre, que venimos a aprender de su palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, cada día, para cada día aprender, escudriñar y poner en práctica, Señor. Gracias le damos infinitamente, oh poderoso Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta tarde y vamos a hacer en el libro de los Salmos, en el capítulo 127. Salmos capítulo 127, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y como tema dice, la prosperidad viene de Jehová. Gloria a Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Gloria a Dios. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Y el último versículo dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando abriere con los enemigos en la puerta. Gloria sea al Señor. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde. Incline su rostro y oremos. Padre Celestial, le agradecemos infinitamente por la libertad que usted nos da todavía de leer su palabra, Señor. Le pedimos que cada día imparta sabiduría, conocimiento, retentiva, para aprender de su palabra y hacerla parte de nuestra vida diaria. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados, todos aún puestos de pie. Vamos a dejar en esta tarde con nosotros al pastor Leonardo. Dios le bendiga, amados, todos en esta preciosa tarde, ya casi noche. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su bondad. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos permite estar en la casa del Señor. La verdad es un privilegio venir a la casa del Señor. Qué bueno es. El Señor nos da esa libertad, esa seguridad. La casa del Señor es lo más importante para un creyente. El salmista dijo que una cosa había demandado a Jehová y esa buscaba, estar en la casa de Jehová todos los días de su vida para contemplar la hermosura de Jehová y para aprender en su templo. Qué bueno es, qué bueno es. La vida nos toma lecciones, exámenes, y justamente son esas lecciones que no la vida nos da, sino que Dios nos da. La vida nos toma lecciones, pero la vida no nos da lecciones. Quien nos da lecciones es Dios. Y la vida nos toma las lecciones que Dios nos da en su casa, de las puertas del templo para afuera. Por eso es que muchos no soportan ni no saben cómo actuar frente a alguna situación, porque en la casa del Señor es que se aprende. Así que yo le pido en el nombre de Jesús que en esta hora usted incline su rostro y vamos a orar para comenzar una enseñanza más de parte de Dios, una lección más de parte de Dios. Cierre sus ojos. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Eres bueno, Señor. Gracias por estar en tu casa, por alimentarnos de tu palabra, Señor. Gracias por nutrirnos de tu palabra. Gracias por enseñarnos la verdadera forma de actuar a través de ella, Padre. Te pido que nos bendigas con tu presencia, que sea usted el maestro, que nos enseñe, que nos anime, que nos exhorte, que nos amoneste y que nos dé esa oportunidad de no solamente ser hacedores, oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, tenga la bondad. Hoy tenemos un tema muy importante, estamos en miércoles de Victoria, donde enseñamos la palabra de Dios. Y hoy tenemos un tema importante y otro subtema que nos va a ayudar a entender el tema principal. El tema de hoy es una pregunta: ¿a dónde vamos o hacia dónde vamos? Ese es el tema del día de hoy, ¿hacia dónde vamos? Y como siempre me gusta dar una introducción
Antes de poder nosotros ir al mensaje, esperamos siempre, y sabemos que Dios siempre lo hace, que Él nos lleva allá, a donde Él quiere, a la edificación del alma. El mensaje de Dios no es para entristecer, no es para perder las esperanzas, es para que entendamos cuál es el camino correcto que debemos conducirnos. El tema de hoy es hacia dónde vamos. Antes de eso, quiero explicar algunas cosas. De hecho, tengo 3 puntos que explicar muy sencillos, pero siempre la introducción explico un poco más para prepararnos para recibir esa palabra. Antes de eso quiero indicar lo siguiente, que nosotros nacimos con un propósito específico en esta vida. Todos los seres humanos hemos nacido con un propósito específico, único en nuestra vida, y que Dios preparó ese propósito de antemano para nosotros. Todos los seres humanos hemos nacido con un propósito específico, con algo determinado de parte de Dios, y que Dios preparó eso desde antes que nosotros mismos naciéramos, desde antes que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre, desde antes que fuéramos concebidos. No sé si me hago entender, en la misma concepción, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen. Antes de eso, nosotros ya teníamos un propósito específico de parte de Dios. Efesios, la carta a los Efesios escrita por el apóstol Pablo, el capítulo número 2, versículo número 10, Efesios 2:10, dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primer cosa, como subtítulo, primer cosa, nosotros somos hechura de Dios. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, el propósito o los propósitos de Dios en la vida de los seres humanos son buenos, son buenas obras. Son buenas acciones. Tenemos un propósito, todos nacimos con un propósito de parte de Dios, y ese propósito de Dios depositado en nosotros son buenas obras. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Hacia dónde vamos? Y dice la Biblia ahí en Efesios 2:10 que Dios preparó esas buenas obras desde antes que nosotros naciésemos. Desde antes que nosotros fuésemos concebidos en el vientre de nuestra madre. Y uno de mis mentores, y le agradezco a mi pastor presidente, mi pastor Marcio Benicio de Oliveira, uno de mis mentores que me recomendó mi pastor Marcio de Oliveira, es Myles Munroe. Myles Munroe dijo lo siguiente, que la tragedia más grande en la vida no es la muerte. Cuando alguien se muere, la gente cree estar en tragedia. Cuando alguien se muere, hay lágrimas, hay decepciones, hay personas que han orado a Dios fervientemente para que alguien sane, para que alguien no se enferme, para que a alguien no le suceda una desgracia, y sin embargo sucede y se frustran. Y pensamos que esa es la mayor tragedia de nuestra vida. La mayor tragedia de nuestra vida no es la muerte, como dijo Myles Munroe. Myles Munroe dijo, la tragedia más grande en la vida no es la muerte, sino una vida sin propósito. Él dijo, es vivir y no saber para qué estoy vivo. No saber por qué vivo. No saber por qué vivir. La mayor tragedia del ser humano es vivir sin un propósito. Para resumir, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Hacia dónde voy? Diga conmigo, rumbo a mi propósito. Esa es la tragedia más grande del ser humano. No, gracias. Esa es la tragedia más grande del ser humano. Vivir una vida sin propósito. Vivir por vivir. Creer que el día es para trabajar, para levantarse casi de madrugada
para comer y para dormir. Esa es la tragedia. ¿Y sabe por qué es una tragedia? Porque es una vida desperdiciada. Es venir a este mundo y usted me dirá, sí, pero esa es la vida que Dios me dio. No. Dios le dio la oportunidad de vivir, que es distinto. Pero el rumbo de nuestra vida está determinado también por aquello que hacemos en esta vida. O sea que no es Dios el culpable porque esa es mi vida, ese fue el ambiente donde yo me desarrollé, eso fue la cultura que yo aprendí, eso fue lo que mis padres me enseñaron. Mis padres no tuvieron para ponerme en una universidad, no pudieron pagarme un masterado. No. Eso no es vida. Y peor, no es propósito. ¿Hacia dónde voy? Es el tema de hoy. Filipenses capítulo número 3, la carta a los hermanos de Filipos, escrita por el apóstol Pablo, Filipenses 3:13, dice lo siguiente. Lo dijo el apóstol Pablo, dedicado a los hermanos de Filipos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Hacia dónde voy? Hacia mi propósito. El tiempo ya no se lo puede recuperar. Si usted perdió tiempo en la vida en algún momento, nunca lo podrá recuperar. Usted no puede cambiar el pasado, pero usted puede cambiar el presente. El pasado ya está hecho, todo lo que hizo, fracasos, pérdida de tiempo, ya pasó. Y el apóstol Pablo, él dijo que él había tenido un propósito delante de Dios, pero él no creía haberlo alcanzado ni haberlo logrado todo, sino que él se extendía. Y cuando dice se extendía, estaba hablando figurativamente o simbólicamente que él se encontraba así, extendido hacia adelante. Pero él lo que quería decir es que su actitud era ir rumbo a su propósito, cumplir lo que Dios había determinado en su vida. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Hacia dónde voy? Estamos explicando que en esta vida todos, desde antes de nacer, todos tenemos un propósito de parte de Dios en nuestra vida. Todos tenemos algo que Dios quiere que hagamos en esta vida. Algo más que quiero recalcar antes de entrar al tema es que al que conoce su propósito, a la persona que sabe cuál es su propósito en esta vida, yo puedo saber y descubrir mi propósito, pero yo no puedo saber ni descubrir su propósito. El propósito que Dios, el propósito por el cual Dios lo ha creado a usted, usted lo tiene que descubrir. Hay cosas que Dios nunca va a hacer por usted. Dios le da el recurso para que usted compre los alimentos. Él no va a comprar al mercado. Dios le da el trabajo, usted tiene que ir. Dios le da los recursos, o la salud, o el tiempo para comprar los alimentos. Dios no va a cocinar por usted. Dios no le va a decir, hoy día quiero que comas esto, mañana esto, pasado lo otro. Usted tiene que hacer eso. Usted le puede pedir los recursos a Dios para comprarle un carro, para comprarse un carro, una casa, pero usted jamás le va a preguntar a Dios, Señor, ¿de qué color yo compro mi carro? ¿De qué color tú quieres, Señor, que yo pinte mi casa? ¿De qué color de ropa quieres que yo vista? Usted elige. Hay cosas que nosotros debemos hacer, pero al que conoce su propósito, nadie, absolutamente nadie, lo detiene. Por eso el apóstol Pablo dijo que él había olvidado lo que estaba atrás y él ciertamente se extendía a lo que estaba por delante. Al que conoce su propósito, nadie lo detiene, nadie lo desanima, nadie lo desvía, nadie lo distrae, nadie lo mueve. Al que conoce su propósito, nadie le hace cambiar de parecer. ¿Sabe por qué? Porque el que conoce su propósito es inamovible. El que conoce para qué Dios lo ha creado
nadie lo puede detener. No lo puede detener la depresión, no lo puede detener la enfermedad, no lo puede detener si un día se queda sin la facultad de hablar, no lo puede detener si, como dice una canción de niños, que si me faltan las manos y si me faltan los pies y si me falta la boca y si me falta todo, todo puede faltar. Pero el que conoce su propósito no tiene ningún obstáculo, ninguna muralla, ninguna prueba, ni ninguna decepción, ni ninguna infidelidad lo podrá detener. Por eso el Salmo 125, versículo número 1 dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que encuentran el propósito en esta vida, ya les voy a explicar en palabras muy sencillas qué es el propósito y qué no es propósito también. Porque muchas veces creemos que propósito son conceptos aprendidos y confundimos lo que es meta, confundimos lo que es un sueño, confundimos lo que es una obligación, confundimos hasta con propósito, confundimos hasta el agradecimiento. Ya después me hago entender lo que quiero decir, lo que queremos decir. Y justamente por no entender el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida, es que el ser humano tiene uno de los problemas más grandes de su existencia. Uno de los problemas más grandes del ser humano es que no han encontrado su propósito. Y lo peor de todo es que creen que encontraron su propósito y nunca lo encontraron. Encontrar el propósito de Dios en nuestra vida nos da satisfacción, nos llena, nos levanta, nos da fuerzas, nos hace seguir adelante. Encontrar el propósito nos da sentido a la vida. Hay gente que tiene buen trabajo, hay gente que tiene una buena esposa, hay gente que tiene unos buenos hijos, hay gente que tiene casa, hay gente que tiene carros, hay gente que tiene salud, hay gente que tiene todo y no tiene el propósito. Y son los seres humanos más vacíos que puede existir sobre la tierra. Nada les llena, nada les satisface, a todo le encuentran pero. Por eso es necesario, nosotros los padres, los que estamos aquí, que guiemos a nuestros hijos de tal modo que ellos descubran el propósito en su vida. Porque cuando ellos se queden sin trabajo, pero tienen el propósito, ese propósito los va a hacer levantar. Ese propósito les va a dar fuerzas para seguir adelante. Ese propósito les va a dar el ánimo necesario para levantarse. Ese propósito va a hacer que vengan buenas ideas a su mente. Porque el propósito lo hace razonar a uno, lo hace pensar. El propósito declara dentro de uno creatividad para llegar al propósito. Es necesario que los seres humanos tengamos propósito en nuestra vida. Ahora yo quiero explicar algo también. Ya mismo entramos al tema. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Hacia dónde vamos o hacia dónde voy? Quiero explicar algo también antes de entrar en el tema ya. Todo el mundo estudia. ¿Cuál es tu propósito? Estudiar una carrera universitaria. Eso no es propósito. Eso es una meta. ¿Cuál es tu propósito cuando seas adulto? Trabajar. Eso no es propósito. Eso es responsabilidad. A los creyentes le pregunta, ¿cuál es tu propósito? Yo quiero servir a Dios. Eso no es propósito. Eso es un fruto del agradecimiento a Dios, sentir que le debe todo. Y el que siente que le debe todo a Dios está agradecido. Y el agradecido no hay necesidad de decirle nada, él mismo hace. Él mismo quiere servir, eso no es propósito. Estudiar no es propósito, trabajar no es propósito, tener una casa no es propósito, tener un carro no es propósito, ser feliz no es un propósito, es una decisión personal.
Viajar no es un propósito, viajar es un sueño. Yo quiero viajar a Estados Unidos apenas sea mayor de edad. Yo quiero aplicar la visa. Eso es un sueño, eso no es propósito. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Quiero ser una persona de bien. Eso no es ser propósito, eso no es un propósito, eso es una obligación, una responsabilidad ser persona de bien. Y déjeme decirle una cosa, que muchas veces los seres humanos piensan que deben felicitarlos por algo que están haciendo bien, o mejor dicho, por algo que deberían hacer. No, si yo no le hago mal a nadie. Y dijo un expresidente del Ecuador, y que tengo que felicitarle porque está haciendo lo que debería hacer. Eso es parte de nuestra responsabilidad, ser personas de bien, ser un buen padre no es un propósito, es una obligación. Aquel que se mete a ser padre debe cumplir el rol de padre. Todas estas cosas que he mencionado y muchas cosas más son metas, responsabilidades, son sueños y son obligaciones. Eso no es un propósito. Diga conmigo, propósito. Es otra cosa. Ahora, todas estas cosas que yo le he mencionado, ¿deberíamos cumplir los seres humanos? Sí, todos deberíamos ser buenos padres, todos deberían ser buenas madres, todos deberían ser buenos hijos, todos quisieran viajar, recrearse con su familia y no con los amigos, comprarse un carro y parquearlo afuera del boli para llevar el carro donde están los amigos. No, es con su familia, hay responsabilidades. Ahora, es necesario hacer todas estas cosas en la vida, porque podría usted pensar de que yo le estoy diciendo que eso no es necesario hacerlo. Claro que es necesario, pero no debemos confundir el propósito con las metas, el propósito con las responsabilidades, el propósito con las obligaciones. No deberíamos confundir el propósito con los sueños. Mateo 23 dice lo siguiente. El Señor Jesús estaba hablando de otra cosa, pero aquí vemos una regla para poder entender qué es lo que estamos diciendo. Al final de Mateo 23, el Señor Jesús le dice a las personas con las que estaban hablando, les dice lo siguiente: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Diga conmigo, todo lo que nombró el pastor era necesario hacer sin dejar de hacer el propósito. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Hacia dónde vamos? Y yo escuché una frase fantástica que me cambió la vida. ¿Puede repetir conmigo? El que no sabe dónde va, ya llegó. El que no sabe dónde va, ya llegó. Cree que lo alcanzó todo. Cree que ya lo tiene todo. Por eso es que hay tanta gente en el mundo que dice, no, yo con tener salud, ¿qué más puedo pedir? La gente dice, la salud es lo más importante. No, déjeme decirte que lo más importante en la vida es una vida con propósito. Porque el propósito es una idea impregnada en el alma del ser humano. Y cuando el ser humano no realiza ese propósito, la idea de Dios impregnada en el alma del ser humano, se siente frustrado. Por más que usted trabaje, no se va a sentir satisfecho. Por más que el hombre mujeriego busque una, dos, y siempre necesitará de otra chica, de otra mujer, de otra compañera. Por más que se case 100 veces, siempre va a querer cambiar de esposa porque nada lo va a llenar. Por más que usted se satisfaga de alcohol, de discotecas, de cuentos, de chisme, de cuentos de doble sentido, a eso es a lo que me refiero. Por más que usted se alimente de eso, siempre va a quedar vacío. Porque lo único que realiza el ser humano es el propósito. ¿Y qué es el propósito? La idea de Dios impregnada en su alma. Diga conmigo, todos pueden destruirme. Mi casa,
mi trabajo, mi familia, mis hijos, mi economía, mi salud, menos mi propósito. Porque el propósito es una idea. Mataron a Jesús, por decir así, aunque la Biblia dice que Él se entregó. Mataron a Jesús, pero no pudieron matar a su idea. ¿Cuál era la idea? Id y predicar el Evangelio. Y 2000 años después, Leonardo Guerrero está aquí parado y muchos otros siervos predicando la palabra del Señor. Pueden matarte, pero no van a matar la idea de Dios impregnada en tu alma. Por eso, el que no sabe dónde va, ya llegó o cree que llegó. No necesita nada más. Pero aquellos que tienen propósito se levantan apasionados, enamorados, deseosos de cumplir el propósito, la idea de Dios impregnada en su alma. Diga conmigo, propósito es saber específicamente para qué Dios me ha creado. Duerma el día de hoy pensando eso. Realmente, yo sé para qué Dios me ha creado. Creo que no vamos a poder dormir esta noche pensando eso. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los seres humanos tiene más metas, más sueños, más obligaciones, más responsabilidades, pero no tiene propósito de Dios en su vida. O no ha descubierto el propósito de Dios en su vida. Qué triste. Repito, Miles Monroe dijo, la tragedia más grande en la vida no es la muerte, sino vivir una vida sin propósito. Es vivir y no saber para qué estoy vivo. Entonces, ahora sí, vámonos al tema. No nos vamos a demorar mucho. Yo quiero recordar juntamente con usted 3 cosas que nos ayudarán a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo descubrir su propósito. Quien descubre su propósito es usted mismo. Quien debe levantar la mirada al cielo no es Dios. Dios ya nos dio muestra de que Él no nos ve en la tierra, pero nos puso en la tierra con un propósito. Él nos ve en las alturas. Por eso es que cuando se encontró con Zaqueo, Dios puso en el corazón de Zaqueo subirse un árbol de sicómoro. Sicómoro creo que es el nombre. Él se subió y Jesús alzó la mirada hacia Zaqueo. Dios nos mira para arriba. Dios no nos mira arrastrados. Dios no nos mira frustrados. Dios nos mira en las alturas. Esa es la mirada. Esa es la perspectiva de Dios. No vernos pequeños, sino vernos como leones capaces de hacer todo lo que nosotros deseemos hacer. Entonces, yo quiero recordar el día de hoy 3 cosas que nos ayudarán a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y la primera cosa que nos va a ayudar a descubrir el propósito en nuestra vida es el siguiente. Número 1, descubrir nuestro propio propósito. No venga donde el pastor, no vaya donde su tutor, no vaya donde su mentor. Yo quiero, dígame cuál es mi propósito. No, usted lo tiene que descubrir, es usted. Una de las cosas que nos ayudan a descubrir nuestro propósito es que nosotros tenemos la responsabilidad de descubrir nuestro propio propósito. San Juan capítulo número 18, versículo 37 dice lo siguiente. San Juan 18, 37. Pilatos le dijo a Jesús, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para eso
he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Qué precioso. Jesús había descubierto su propósito. La Biblia dice que Él iba creciendo y aprendió a desechar lo malo y retener lo bueno. Él desechó, aprendió a escoger, aprendió a entender el propósito, se procuró, se preparó, se esforzó en buscar cuál era el propósito de Dios en su vida. De la misma manera nosotros no podemos irnos de esta tierra no podemos irnos de esta tierra sin encontrar el propósito por el cual fuimos llamados. Muchos teólogos dicen lo siguiente, que allá en el cielo cuando vayamos vamos a estar cantando a Dios por toda la eternidad. Allá no va a haber propósito. El propósito es Dios. Por eso es tan importante que usted y yo aprovechemos desde la juventud, desde la niñez, desde la adolescencia, desde que tengamos uso de razón, que los padres enseñen a los hijos no solamente a vivir, sino a buscar el propósito de Dios en su vida. Estudia para que seas algo, eso es una meta. Estudia para que un día puedas coger un avión e irte de vacaciones, eso es un sueño. La gente está llena de metas, de sueños, menos de propósito. Jesús de Nazaret descubrió su propósito. Él dijo a Poncio Pilato, yo para esto he nacido. Y ahora yo le digo una cosa, si usted no puede decir verazmente, certeramente, con toda la seguridad de su alma, lo que dijo Jesús, usted no ha descubierto su propósito. Yo para esto he nacido, dijo Jesús. Y no es malo no descubrir el propósito. Lo malo es no querer buscar el propósito. Puedes tardarte días, semanas, meses, años, décadas en buscar tu propósito, pero un día tienes que irte satisfecho de decir, como dijo Jesús, yo para esto he nacido. Punto. Por eso es necesario, escuche. Hay que encontrar el propósito en nuestra vida. El propósito es el motor de su alma. El propósito le abre visión. El propósito le abre muchas cosas que están ocultos a nuestros ojos carnales, a nuestra mente finita. Jesús dijo, yo para esto he nacido. Si usted todavía se queja de la vida, se queja de su trabajo, se queja de la economía, se queja de todo el mundo, se queja de su pareja, se queja de sus hijos, se queja de todo el mundo, no ha descubierto su propósito. Porque Jesús estaba a punto de ser crucificado, a punto de enfrentar la muerte, pero Jesús sabía y dijo, nadie me va a detener porque yo para esto he nacido. Si usted lee esta historia se va a encontrar, ¿verdad?, que todos los discípulos estaban al lado de Jesús, ¿verdad? No estaban. Estaba solo. Pero él dijo, yo para esto he nacido. Se enfrentó a aquel que iba a dar la orden, crucifíquenlo, Poncio Pilato. Y Jesús tuvo la valentía de decir, yo para esto he nacido y he venido al mundo. Entonces, las tres cosas que nos ayudarán a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida es, primero, descubrir nuestro propósito. Ahora, yo quiero dar dos puntos aquí. ¿Cómo saber si encontré mi propósito? ¿Cómo usted puede saber si encontró su propósito? Primero, o literal A, porque estoy dispuesto a dar la vida por cumplir mi propósito. Si usted no está dispuesto a dar la vida por cumplir su propósito, olvídese, no ha encontrado su propósito.
San Juan capítulo número 10, versículos 17 y 18 dice lo siguiente: por eso me ama el Padre. Diga conmigo, el Padre ama a los que conocen su propósito y lo hacen. San Juan 10, 17 y 18 dice lo siguiente: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. ¿Por qué puso su vida Jesús? Por cumplir su propósito. ¿Cómo saber si yo encontré mi propósito? Primero, es porque estoy dispuesto a dar la vida por cumplir mi propósito. Si usted no está dispuesto a dar su vida por su propósito, ese no es su propósito. Tal vez es un objetivo, tal vez es una meta, tal vez es un sueño, pero no es propósito. El que conoce su propósito y quiere lograr su propósito es capaz de dar su vida por cumplir su propósito. Literal B, ¿cómo saber si encontré mi propósito? Porque estamos dispuestos a quedarnos solos. San Marcos capítulo número 15, versículo 34. San Marcos 15, 34. Dice así: y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas religiones se pelean por este versículo y dicen que, y lo toman de la siguiente manera. Dicen, ahí está, Jesús no era Dios, porque le está preguntando al Padre por qué lo ha desamparado. Si él mismo fuera Dios, él hubiera dicho, ¿por qué yo mismo me he desamparado? Ellos pueden pensar lo que quieran. Hay muchos versículos y capítulos y toda la Biblia habla de Jesús de Nazaret. Que Jesús es en el Padre y que Jesús es el Padre. El mismo Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso lo crucificaron. Porque le llamaban de blasfemo y sus ojos no eran abiertos para darse cuenta que Él era el Padre. Y Jesús, estando en la cruz, tomó forma de hombre para darnos ejemplo de cómo deberíamos conducirnos en esta vida. Y Jesús dice estas palabras ahí en Marcos 15, 34. Eloí, Eloí, lama sabactani. Es una pregunta que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aunque el Padre lo hubiera desamparado por último, Él cumplió su propósito. ¿O acaso Jesús se bajó de la cruz cuando Él dijo, me desamparaste? Ah, Padre, me desamparaste. Me bajo de la cruz porque me has desamparado. No, Él dijo, yo comprendí mi propósito. Me siento solo, siento que el Padre me ha abandonado. Y yo no me voy a bajar de la cruz porque yo sé para qué he nacido. Yo nací para esto, nací para morir. Nací para salvar a mi pueblo de sus pecados. Nací para derramar la última gota de sangre para que ellos sean limpios y un día estén gozosos en el reino de los cielos, gozándonos con el Padre como yo me gozaré con ellos también. No es pretexto quedar solo. No es pretexto de estar desamparado. Entonces, 3 cosas que nos ayudarán a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Primero, descubrir nuestro propio propósito. Segundo, entender que propósito no es una opción, sino un designio de Dios sobre mi vida. Segundo, entender que propósito no es una opción, no es algo que yo pueda elegir, no es una opción, sino un designio de Dios sobre mi vida. Amén. Proverbios capítulo número 19, versículo número 21. Este versículo lo voy a leer en la traducción de DHH. Dios habla hoy. Proverbios 19, 21. En la versión Reina Valera está un poquito diferente,
pero es el mismo significado, es traducido con las mismas intenciones, bajo la influencia y bajo la ordenanza y bajo el mandato y estricto y riguroso y estricta y rigurosa guía del Espíritu Santo de Dios. Proverbios 19:21, en la traducción Dios habla hoy, dice así: el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. El propósito de Dios sobre un ser humano no es una opción, no es algo que te dice, vive tu vida o cumple mi propósito. No, Dios nos creó con un propósito. Por eso es que hay tanto deprimido, por eso es que hay tanta gente perdida, por eso es que sus pensamientos no son coherentes, porque no entendieron y luchan contra un ser que no pueden vencer, que es Dios. Peor la idea de Dios, peor el propósito de Dios, no lo pueden vencer. Entonces no hay cómo elegir. Y si por último Dios te da el derecho de elegir entre cumplir y no el propósito, viviremos una vida vacía hasta el día de nuestra muerte. Usted puede elegir en no cumplir el propósito de Dios en su vida. Puede elegir, pero vivirá una vida vacía. Vivirá una vida sin gozo. Yo he visto tanta gente con tanto recurso material, económico, inteligentísimos. Ayer mismo salió en las noticias un señor de aproximadamente 30 años, no era ecuatoriano, pero se suicidó. Cualquiera que lo veía decía, él hubiese podido trabajar de albañil, de alguna cosa. Pero si trabajaba de albañil, hubiera sentido el mismo vacío. Si hubiera trabajado de gerente, hubiera sentido el mismo vacío, si no hubiese cumplido el propósito de Dios. No es una opción a la cual debamos decir no, sino es un designio de Dios. Proverbios 19:21, el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Ahora, ¿qué es designio? Diga conmigo, designio es algo que Dios preparó, determinó, asignó, mandó, delegó y que nadie va a cambiar. Ese es el propósito de Dios sobre su vida. Es una orden, es algo que Él preparó, es algo que Él determinó, que Él asignó y que nadie va a cambiar. Nadie puede cambiar el propósito de Dios. Proverbios 19:21, en la Biblia Dios habla hoy, lo dice, que el hombre hace muchos planes, o sea, el hombre tiene muchos propósitos, pero solo se realiza el propósito divino. No luche contra Dios. Si usted me está escuchando ahí, no luche contra Dios. Si usted nunca ha sentido ese deseo de decir, como dijo Jesús de Nazaret, yo para esto he nacido. Si usted no lo sabe, quiere decir que su vida está llena de metas, que es muy bueno, está llena de sueños, que es muy bueno, está llena de responsabilidades, que es muy bueno, está llena de muchas cosas más, pero no está llena del propósito de Dios. Entonces, ya casi estamos terminando. 3 cosas que nos ayudan a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Primero, descubrir nuestro propio propósito. Segundo, entender que propósito no es una opción, sino un designio de Dios sobre mi vida. Y tercero, que en Dios no existe despropósito. En Dios no existe despropósito. Vamos a leer el libro de Job, capítulo número 1. El libro de Job, capítulo número 1. Versículo número 1 al 22. Vamos a leerlo y terminamos enseguida. Dice así la palabra del Señor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Diga conmigo, era un hombre con metas, sueños,
y responsabilidades. Ya no repita. Job capítulo número 1, versículo número 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas. 7,000 ovejas. 3,000 camellos. 500 yuntas de bueyes. 500 asnas. Y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Versículo número 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has prosperado y has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora, oh Jehová, tu mano y toca todo lo que tiene, y verás que Job blasfemará contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, con el permiso, ¿no? Salió y muy contento de lo que él iba a hacer. Versículo número 13 de Job, capítulo número 1. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Qué terrible que le den esa noticia a un padre. Versículo 16 de Job, capítulo número 1. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17 de Job 1. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron tus hijos, y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 20 del capítulo número 1 del libro de Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y el versículo 22, que leímos el resto para entender este versículo, Job 1:22 dice: en todo esto no pecó Job, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Usted se da cuenta, cuando una persona encuentra el propósito por el cual Dios lo ha creado, no encuentra en los problemas un despropósito. ¿Qué es despropósito? Es un hecho inoportuno. Es un hecho que no debió haber pasado. Es un hecho que no debió haber acontecido. Es algo que se salió fuera del control. Es un despropósito.
En Dios no hay despropósito, no hay hecho inoportuno. En Dios no hay pérdida, en Dios no hay miseria. En Dios hay una lección de que cuando estamos en escasez, un día llegará la abundancia. Job, a pesar de que perdió sus yuntas de bueyes, a pesar de que perdió sus pastores, a pesar de que perdió sus hijos, a pesar de que perdió sus plantaciones, y a pesar que, si usted sigue leyendo la historia, la Biblia dice que la esposa vino a él y le dijo: aún así adoras a tu Dios y alabas a tu Dios, mejor maldícete y muere. Maldícelo y muere. Y este hombre dijo unas palabras muy importantes, o el escritor escribió unas palabras muy importantes en Job 1:22, que Job no halló despropósito. Si un día en el propósito de Dios te caes, no hay despropósito. Si un día en el propósito de Dios, buscando hacer el propósito de Dios, te asaltan. Si un día buscando hacer el propósito de Dios te traicionan. Si un día buscando hacer el propósito de Dios hablan mal de ti. Si un día buscando el propósito de Dios quedas en pobreza. Si un día buscando el propósito de Dios te sucede un accidente. Si un día buscando el propósito de Dios te sucede algo inoportuno. No es inoportuno porque en Dios no hay despropósito. En Dios hay propósitos. Déjame decirte las últimas palabras. Que nada ni nadie impida que Dios cumpla su propósito en su vida, en tu vida. Salmos capítulo número 138, versículo número 8. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde van tus hijos? ¿Hacia dónde va tu esposa? Y sí, yo lo digo bien conscientemente, ¿hacia dónde va tu esposa? Porque si tú lees bien la Biblia, en ningún momento, solo para reprensión, Dios le habló a Eva. Dios instruyó al varón, dando el ejemplo que el varón es el que instruye a su esposa, que el varón es el que instruye a su familia. El varón es el que recibe la instrucción de parte de Dios y el varón es la cabeza de la mujer y el hombre debe instruir a su esposa, debe instruir a su familia. Que nada impida que usted pueda cumplir el propósito de Dios en su vida. Salmo 138, versículo 8 dice lo siguiente: Jehová cumplirá su propósito en mí. Diga conmigo: no ha sido mi propósito. Me complazco en el propósito. Pero el propósito ha sido de Dios. No es mi propósito. Es la idea de Dios impregnada en tu alma. Naciste con un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Le preguntan a los jóvenes. Graduarme y trabajar. Eso no es propósito. Eso es una responsabilidad. Si ya cumpliste tu mayoría de edad, si no estás estudiando, trabaja, produce. ¿Cuál es tu propósito? Ser un buen padre, eso es una meta. Irme a Estados Unidos, eso es un sueño. Los propósitos vienen de parte de Dios impregnadas en el alma. Póngase de pie un momento. ¿Hacia dónde vamos? Diga conmigo: voy rumbo a mi propósito. Que nada impida. Yo sé que la vida es difícil. Yo sé que para la mayoría de los creyentes se vive una batalla diaria. Cuando confiesas creer en Dios, te cambias para el otro lado del equipo. Tus amigos ya no son tus amigos, porque ya no vas a tomar con ellos. El licor no enferma el alma, el licor enferma tu cuerpo. Por eso es pecado, porque matas tu propio cuerpo. La pornografía no mata tu cuerpo, mata tu alma. Por eso es pecado. La infidelidad
No mata tu espíritu, mata tu cuerpo, por eso es pecado. Cometes adulterio contra tu propio cuerpo. Yo sé que la vida es difícil. Nuestros amigos se vuelven enemigos el día que decides creer en Dios. Pero déjame decirte que no es ellos que se apartan de ti, es Dios que te aparta de ellos. Porque tienes un propósito y llevando cargas de otros no podrás cumplir tu propósito. El propósito, o todos los que hemos nacido en esta tierra, tenemos un propósito desde antes que naciéramos. Propósito no es trabajar, no es ayudar a tus padres, es una responsabilidad. Honra a tu padre y a tu madre, es una responsabilidad. Servir a Dios es un acto de agradecimiento. Eso no es propósito, eso deberías hacerlo. Como dijo el Señor, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿Qué cosa? Tu propósito. Yo no puedo decirle a usted cuál es su propósito en su vida. Usted debe descubrirlo. Dios, ni yo voy a hacer algo que deba hacer usted. Yo no sé si estás lleno de metas, de sueños, de responsabilidades que son muy buenas. Pero yo en esta hora te quiero decir, llénate de propósito de Dios. Porque eso es lo único que va a dar sentido a tu vida. Lo único que va a dar sentido a la pobreza, a la infidelidad. Los días no van a cambiar, van a empeorar. Oramos para que Dios nos cubra, porque así lo debemos hacer como creyentes. Pero la vida no va a cambiar, el mal va a aumentar. Los días van a ir de mal en peor. Busca hacer el propósito. ¿Cómo sabes si el propósito de Dios lo encontraste? Tienes que estar dispuesto a dar tu vida por el propósito. Jesús de Nazaret dijo: yo para esto he nacido. Si aún no puedes decir con certeza, con seguridad estas palabras, pídele a Dios: enséñame el propósito. No fui creado para hacer plata, para pagar al día la luz, el agua, el teléfono. No fui creado para comprarle ropa a mis hijos. Esas son cosas que debemos hacer. Yo fui creado con un propósito espiritual, un propósito divino, como dice Proverbios 19:21 en la versión Dios habla hoy. El hombre tiene muchos planes, muchas metas, pero solo el propósito divino se cumplirá. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Que Dios te pueda dar las fuerzas necesarias para seguir adelante. Que el Espíritu Santo en esta hora derrame sobre ti mucha paz. Que tus ojos espirituales se abran en el nombre de Jesús. Y que te vayas sin deudas de esta tierra, habiendo hecho el propósito por el cual fuiste creado. Levanta tu mano. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu repose sobre tu vida y sobre tus propósitos, no solamente hoy, sino para siempre. Amén. Y el pueblo del Señor dice: que Dios le guarde y que Dios le bendiga. Nos vemos el día de hoy a las 21:30, horario de Ecuador, en la hora bendita, la hora que nos une, la hora de la oración. Amén.